alguna de las preguntas que están en esta parte, Si tenemos con tiempos tiempo. televisivos, por supuesto. Bueno, es interesante lo que venías contando, todos esos atentados, pues están conectados en algún punto. Más allá de que no es la misma persona la que realiza, la misma célula la que opera en todos esos lugares, están conectados en lo que es reconocerse puntualmente como parte de ISIS. ISIS tiene muchas modalidades de ataque. Desde lo que es desplegar alguna célula propia, como ocurrió en Francia, noviembre de 2015, para realizar un ataque puntual, una célula que de hecho estaba conectada con ese primer atentado que vos hablaste, que fue el de marzo del año siguiente en Bruselas. Tiene una segunda modalidad que es a través de organizaciones que en ese lugar se reconocen como parte de ISIS en el extranjero, ISIS en el exterior. Esto lo vimos mucho en Egipto, de hecho, esta misma semana. Y si no, están los famosos lobos solitarios, quizás lo más difícil de detectar y de frenar. Porque más allá de que muchos de estos individuos están en el radar, los sistemas de inteligencia, no se sabe bien cuándo van a atacar. La realidad es que tampoco los servicios de inteligencia pueden mantener una vigilancia permanente sobre todos aquellos sujetos que ellos tildan de peligrosos. Porque son cientos y cientos, y son muchas personas nacidas incluso en esos lugares, que además, o nacidas, o tienen la nacionalidad, tienen pasaporte, pueden moverse libremente. Y voy a apuntar a lo de Manchester con eso, porque creen que es parte de una trama, de una conexión terrorista, no obedece a un lobo solitario, pero sin embargo nadie está completamente seguro. Entonces quiero preguntarte por ese viaje que hizo a Libia, que se lo llevó su padre, pero por su vuelta. Hay versiones que indican que pasó por Estambul el atacante, y aquí hay una conexión Düsseldorf, en donde incluso habría tenido contacto con el hombre del sombrero, el responsable presunto del ataque en Bruselas. ¿Hay una conexión central de Estado Islámico en Düsseldorf, en Alemania, que es de donde se está trabajando para todo el mundo? Bueno, en Alemania ha golpeado, como mencionabas antes, ya una vez, lo hizo el año pasado. Nadie sabe a ciencia cierta dónde está afianzada la célula o la red neurálgica de ISIS en Europa. Hasta ahora era Bruselas, todo el mundo decía que era Bruselas, y el segundo puesto era Francia, pero hay una conexión Düsseldorf que llama mucho la atención. En Bruselas lo que hay es, en el barrio puntualmente de Molenbeek, es una suerte de cuna, como ellos le dicen, donde hay mucha efervescencia de ideas radicales. Esto no quiere decir que luego esas ideas se vayan desperdigando a medida que esos individuos se reparten por el resto de Europa. Y si hay algo fácil de hacer es viajar dentro de Europa, y eso es por unas razones por las cuales los gobiernos atacan y muchos ponen en duda esa facilidad de movilidad que hay dentro de Europa para cruzar fronteras sin mostrar pasaporte. ¿Por qué? Porque muchos de estos individuos son europeos de origen. No es que o son sirios, son iraquíes, son británicos, son alemanes, son franceses. En el caso del ataque más feroz que hizo, que fue el de noviembre de 2015 en París, 5 de ellos eran franceses, otros 2 de 10 que estaban operando eran belgas, con lo cual había una amplia mayoría de europeos en ese ataque. Nadie sabe bien a dónde está el centro, el corazón, digamos, de esa red. Lo concreto es que este personaje, Salman Abedi, que fue quien se detonó en el recital de Ariana Grande, lo que coinciden todos los servicios de inteligencia es en decir, no pudo armar la bomba él. Hay alguien que armó la bomba. Claro, porque entre otras cosas, ISIS no sacrifica a quienes saben, tienen el conocimiento de armar bombas que requieren cierta sofisticación. Se lo define como una mula, porque quien es capaz de armar un arma así, es para ellos muy apreciado ese conocimiento. No lo harían estallar de esa manera. Y eso es lo que hizo sospechar en un primer momento que no se trataba de un lobo solitario, porque no era el típico modus operandi de un lobo solitario. Un lobo solitario accede a armas mucho más fáciles de utilizar, ya sea o un arma de fuego, que digamos en lugares como Estados Unidos, donde es fácil el acceso, es distinto en Europa, cuchillos en Europa, fue muy común también ataques de esa naturaleza. Hachas. O directamente subirse a un camión y utilizarlo para embestir, como sucedió en Niza, y provocar una masacre de más de 80 personas muertas. En este caso, la aparición de una bomba, un hombre bomba, exigía cierto conocimiento técnico que hizo sospechar en un primer momento que no se trataba de un lobo solitario. O estábamos ante un caso de evolución de un ataque de lobo solitario, porque implicaba que podía llegar a armar una bomba que era de una letalidad superior. Vamos a ver, mis 2 últimos puntos para preguntarte. El primero, se han conocido imágenes de cámaras de seguridad, de análisis de miles y miles de cámaras de seguridad, en donde se lo ve al atacante con una valija azul, con mochilas, con elementos, con bolsos. Yo sé que es atrevido preguntarte esto porque entraríamos en un terreno casi de, no digo de adivinarlo, pero ¿puede significar eso algo en los modus operandi que vos conocés, que has investigado de Estado Islámico, en donde pudiera estar ya con los explosivos listos investigando otros lugares y simplemente encontró que este era el mejor punto, el lugar del recital?
Puede ser que haya estado probando la seguridad en otros lugares, puede ser que quizás en esa valija no había nada, simplemente era para ver si se detectaba el movimiento de él o no, si lo frenaba o no por sospechoso. Digo, muchas de las detenciones que realiza la policía en estos lugares tienen que ver con también el porte, ¿no? Con la aportación de cara, porque habitualmente se señala ya automáticamente a cualquier miembro de religión musulmana o con algún rasgo árabe como un potencial terrorista. Y esto lo único que hace es acrecentar más la radicalización de este sector de la población. Obviamente que esto no es la puerta para convertirse en un terrorista, pero sí alimenta de alguna manera ese sentimiento que luego puede ser cooptado por una organización como ISIS o cualquier otra. Qué curioso y contradictorio, porque en el primer momento del desastre, más que ambulancias, fueron taxistas de origen musulmán los que se llevaron a las víctimas a los sanatorios, y uno de los jefes que más vidas salvó del servicio de salud es precisamente de origen musulmán, ¿no? ¿Cómo te llevan a esa contradicción brutal? El último punto está en la tapa de tu libro, Mariano. ¿Quién lo financia? Porque esto hay que bancarlo, perdón el léxico, pero esto hay que bancarlo, esto necesita mucho dinero. Sí, de hecho estamos hablando de una criatura que es sumamente versátil y que ha aprendido, ha evolucionado, digamos, de los fracasos de otras organizaciones. Puntualmente ISIS, la gran conquista que tuvo ISIS fue declarar el califato, dominar un territorio y como territorio, como una suerte de protoestado, financiarse a través de esos canales propios de un estado, impuestos, peajes, todo lo que quiere decir venta de recursos, se habló mucho del petróleo que fue comprado también a través de lo que son los canales de contrabando habitual que se utilizaban en Irak y en Siria desde antes que existiera ISIS, pero aprovechando también esos recursos en mano propia. Y el canal de financiamiento que menos se utilizó es el que Occidente sabe atacar, que es el financiamiento de los patronajos internacionales, los mecenas internacionales. Occidente se preparó durante años, y lo hizo con Al-Qaeda, para cortar esos circuitos financieros, que muchas veces eran ilegales y otras veces se utilizaban circuitos legales. Pero no supo atacar el financiamiento de un protoestado que se declaró como tal y que utilizaba ese dinero para luego financiar sus ataques. Bueno, vamos a ver. Mariano, ¿viste todo el operativo que se está montando ahora en Cardiff y lo que va a hacer mañana? Sí. ¿Va a servir para algo? ¿Eso sirve para algo? ¿Ese es el modo de combatir a Estado Islámico? El primer modo de combatir al Estado Islámico es evitar que haya más adeptos del Estado Islámico. Este es el último eslabón de la cadena de seguridad, el prevenir el ataque, y es el más sensible porque no hay margen para el fracaso. En este caso puntual, ¿es imposible un ataque con dron? No es imposible un ataque con dron. ¿Es posible en un ambiente tan controlado como el que vos estás mostrando antes? Es difícil que lo logren. Ahora, ya lo hizo en pleno ambiente de guerra, con muchos menos controles, en diciembre de 2016 y mató a soldados de la coalición internacional. Mariano, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.